Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí nuevamente el que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino para nuestra Píldora de Fe por la mañana. Leemos el Evangelio de Marcos capítulo 7 del 31 al 37. Dice así: En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En esta mañana vamos a hablar y reflexionar acerca de dejarnos curar la sordera. Fijaros que los profetas de Israel usaban con frecuencia la sordera como una metáfora provocativa para hablar de la cerrazón, de la resistencia del pueblo a su Dios. Israel tiene oídos, pero no oye lo que Dios le está diciendo. Por eso un profeta llama a todos a la conversión con estas palabras: sordos, escuchad y oíd. En este marco es que las curaciones de sordos narradas por los evangelistas pueden ser leídas como relatos de conversión que nos están invitando a dejarnos curar por Jesús de sordera y resistencia que nos impiden de verdad escuchar su llamada al seguimiento. Marcos en concreto nos ofrece este relato con unos matices muy curiosos para trabajar esta conversión en nuestras comunidades cristianas. Fijaros, el sordo en realidad vive ajeno a todos. No parece ser consciente de su estado, no hace nada por acercarse a quien lo puede curar. Por suerte para él, unos amigos se interesan por él y lo llevan hasta Jesús. Así debería de ser la comunidad cristiana. Un grupo de hermanos, de hermanas, que nos ayudamos mutuamente para vivir en torno a Jesús, dejándonos curar por Él. Porque la curación de la sordera no es fácil. Jesús toma consigo al enfermo, se retira aparte, se concentra en Él. Es necesario el recogimiento, la relación personal. Necesitamos en nuestros grupos cristianos un clima, un ambiente que nos permita tener un mayor contacto personal y vital de los creyentes con Jesús. Porque la fe en Jesucristo nace y crece en esa relación con Él. Jesús trabaja intensamente los oídos, la lengua del enfermo, pero no es suficiente. Es necesario que el sordo colabore. Por eso Jesús, después de levantar los ojos al cielo, buscando que el Padre se asocie a ese trabajo de sanidad, le grita al enfermo la primera palabra que ha de escuchar quien vive sordo a Jesús y a su evangelio. Fíjate, la primera palabra que tiene que escuchar: ábrete. Y es urgente que los cristianos hoy también podamos escuchar esa llamada de Jesús. No vivimos momentos fáciles para su iglesia. Es un tiempo de actuar con lucidez, con responsabilidad. Y sería realmente terrible, funesto, que vivamos oídos sordos a su llamada. Desoír sus palabras de vida, no escuchar la buena noticia, no captar los signos de los tiempos. En definitiva, vivir encerrados en nuestra propia sordera, algunos en su propia torre de marfil. Pero la fuerza sanadora de Jesús nos puede curar. Hermanos, tenemos que abrirnos a Jesús. Aquel hombre, después de escuchar esa palabra, ese grito más bien, ábrete, sale de su aislamiento y es por primera vez que descubre lo que es vivir escuchando a los demás y conversando abiertamente con todos. La gente queda alucinada y dicen aquello de: Jesús lo hace todo bien, como el Creador hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos. No es casual que los evangelios nos hayan contado tantas curaciones de ciegos y sordos, porque estos relatos, hermanos y hermanas, nos están invitando a que dejemos que Jesús trabaje por nosotros para abrir nuestros ojos, nuestros oídos a su persona, a su palabra. Ya que unos discípulos sordos a su mensaje serían como tartamudos
al anunciar el Evangelio. Vivir dentro de la Iglesia con una mentalidad abierta o cerrada puede ser una cuestión de actitud mental o de posición práctica, fruto casi siempre de la propia estructura psicológica o de la formación recibida, pero cuando se trata de abrirse o cerrarse al Evangelio, el asunto cobra una importancia realmente decisiva. Porque si vivimos sordos al mensaje de Jesús, si no estamos entendiendo su proyecto, si no nos damos cuenta de su amor a los que sufren, si vivimos encerrados en nuestros propios problemas y no escuchamos los de la gente, entonces no sabremos anunciar la buena noticia de Jesús. Entonces puede darse el caso de hasta deformar su propio mensaje. A muchos se les hará difícil entender nuestro Evangelio. Y esto nos lleva a una pregunta importante en esta mañana. ¿No necesitamos abrirnos a Jesús para dejarnos curar de nuestra sordera? Cada cual tiene su propia respuesta.